En este caso tenemos que hablar del ámbito un poco más de la salud mental y cómo trabajarla, cómo se relaciona con la salud física, cómo influye en un tipo de sintomatología, cómo se equipara con distintas enfermedades a futuro. Toda esta información y muchísimo más tenemos con Ezequiel Villordo. Ezequiel, ¿dónde andás? Hola Clau, estoy a 2 metros tuyos prácticamente, pero bien lo decías, cambiar de tema quizás no tanto porque las noticias, como la que acabamos de ver, generan una circunstancia de incertidumbre para todos. Sí. Para el que es funcionario, para el que es común y corriente, para el que tiene que ir a trabajar, para el que tiene que ir a estudiar, y son circunstancias en las cuales cada uno la incertidumbre puede pesarnos en la mochila. Nosotros tenemos con nosotros, prácticamente y dando valga la redundancia, a la licenciada en Psicología Candela Colucci, quien nos va a hablar con respecto a la ansiedad y un montón de circunstancias similares que nos golpean a nuestra realidad. Bienvenida, Cande, ¿cómo estás? Gracias, Ezequiel, buen día. Muy bien. Bueno, una noticia con respecto a lo que es el aumento de la nafta. También lo tuvimos en estas últimas horas con respecto a lo que es el paro, ¿no?, de colectivo. Sí. Y esto genera una incertidumbre en la gente. Sí. ¿Cómo llevamos adelante? ¿Esto puede llegar a producir una especie de ansiedad en la población? Bueno, vos lo decís muy bien porque la ansiedad, que no es una emoción, la ansiedad es una respuesta al miedo. Entonces, siempre que nosotros sentimos ansiedad, la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuál es nuestro miedo? Claro. Y el miedo de, no sé, no poder pagar la nafta, no poder sostener una cuota, no poder movilizarme a un trabajo, no poder hacer un viaje. Entonces, muchas cosas que suceden en nuestro entorno pueden desencadenar la respuesta de ansiedad. A ver, siempre se habla de la ansiedad como algo negativo y en realidad es una respuesta defensiva. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser algo bueno si se siente horrible o si a mí me está generando una limitación en mi vida? Exacto. Bueno, la ansiedad es una respuesta que tenemos todos los mamíferos, como yo te digo, frente al miedo, ¿sí? Es un estado de alarma generalizado que se activa, porque ahí hablamos del miedo. Bueno, ¿y qué es el miedo? Si lo pensamos a nivel, digamos, cerebral, es el momento en el que yo tomo conciencia de que los recursos que yo tengo no son suficientes para enfrentar la situación de afuera. Bien. Ahí es cuando yo tengo miedo. Entonces, por ejemplo, lo que decimos, la plata que yo tengo no me alcanza para sostener las mismas actividades que vengo haciendo. O mi capacidad de comunicar siento que no es suficiente frente a, no sé, el carácter que tiene un amigo al que le tengo que decir algo. ¿Sí? Es como cuando yo me siento en desventaja respecto a una situación, ahí la ansiedad genera una respuesta generalizada de activación, ¿sí? Que se siente en todos los niveles. A nivel físico hay tensión muscular, aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial, se tensan todos los músculos. ¿A quién no le pasó después de un episodio de ansiedad de decir, claro, uy, estoy toda... También a nivel emocional hay mucho miedo, o sea, el miedo, como te digo, está muy presente. Y a nivel cognitivo, o sea, a nivel del pensamiento, la ansiedad hace que generemos y como una lluvia de pensamientos súper negativos y del tipo blanco-negro. Uno cuando está con ansiedad no dice como, bueno, estoy preocupado por la nafta, no habla así. Exacto. Habla en términos bien extremos. Claro. Una de las preguntas que nos suelen consultar con respecto a lo que es el ámbito de la psicología y qué está sucediendo, sobre todo en la gente, o quizás esta generación de jóvenes que está o que tiene una mayor dimensión a la importancia de la salud mental, esta posibilidad de que ante alguna circunstancia generar un panorama negativo. Sí. Como que no me merezco esto o siento que lo que voy a decidir va a salir todo mal. ¿Qué sucede con eso? Bueno, a ver, yo te decía que todos los mamíferos tenemos esta herramienta maravillosa que es la señal de ansiedad. Claro. Que es como una alarma que nos dice algo anda mal. Sí. Ahora, ¿por qué no todos los mamíferos se enferman por ansiedad? Y nos enfermamos solo nosotros, sí, o los mamíferos que viven con nosotros, digamos. Claro. En un libro que se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlceras gástricas?, que es de un biólogo que estudió mucho la ansiedad, él lo que dice es, esta señal es maravillosa. Por ejemplo, la cebra también siente ansiedad. Cuando está en medio de, no sé, la sabana tropical y viene un león, también siente ansiedad. El tema es que actúa, o sea, en el momento en que aparezca el león, la cebra se va a poner tensa, va a sentir miedo, se va a olvidar de todo lo que estaba haciendo, pero va a actuar frente a ese peligro, va a correr, se salva y se le pasa la ansiedad, o no se salva y también se le pasa la ansiedad. El problema es que nosotros,
los seres humanos tenemos algo que se llama corteza cerebral Sí. y que está muy relacionado con la capacidad de fantasear, de crear escenarios que no existen. Entonces nosotros tenemos un montón de peligros tomados como reales que no lo son. O sea, vos pensás que la ansiedad es una señal que se activa cuando hay o sea, o está, digamos, diseñada para activarse cuando nosotros estamos frente a un peligro de vida o muerte. ¿Y eso cuántas veces nos va a pasar a lo largo de la vida? Claro. No tantas. Entonces, el cuerpo puede recuperarse de eso. O sea, ¿cuántas veces nos van a robar a mano armada? ¿Nos van a dar una noticia trágica? Ahora, nosotros, por la manera en la que pensamos y por la manera en la que vivimos, esta señal a veces la tenemos 20 veces en un día. Mira, Entonces, es un montón. es muchísimo. Por ejemplo, ya no siento ansiedad porque peligre mi vida, porque te aclaro una cosa, el cerebro no distingue peligros reales de irreales. Eso Claro. es un trabajo consciente que tenemos que hacer nosotros. Entonces, a mí se me puede despertar esa señal de alarma porque no encuentro el cargador de mi celular, porque tengo miedo a lo que los demás piensen de una foto que yo suba, porque alguien no me contesta un mensaje en el tiempo en el que yo quiero. Entonces, imagínate que esa señal, ese estado de emergencia, vos se lo haces sentir a tu cuerpo muchas más veces de las que en realidad puede tolerar o puede recuperarse. Entonces, algo que siempre la gente pide es, bueno, ¿cómo manejo la ansiedad? Claro. Y, a ver, querer manejar la ansiedad como evitando los síntomas o ignorarlos, es como que vos ignores la alarma de tu celular. No se va a apagar por eso. Claro. O Cande, el asumo, Clau, te sumamos a la charla, Sí. pues sabemos que también tenés muchas consultas y la vamos a aprovechar porque todo lo que nos está contando Cande nos atraviesa lisa y llanamente en la vida cotidiana. Claro, y bueno, y en este caso ella nos señalaba bien de que es una respuesta al miedo, pero también se puede llegar a tener ansiedad por algo bueno que nos va a venir, que nosotros estamos alerta esperando. Bueno, se llama ansiedad anticipatoria o ansiedad de preparación, ¿sí? Es ansiedad que, a ver, la ansiedad siempre se siente, o sea, los síntomas son de malestar. Entonces uno dice, ay, ¿cómo si no se va a llegar la fiesta que yo vengo preparando hace un montón de tiempo? ¿Por qué tengo este nudo en el estómago? ¿Por qué Claro. estoy toda tensa? Porque es ansiedad. Pero sí, pasa mucho antes de un viaje, antes de algo que me llevó mucho esfuerzo, una fiesta. De hecho, ahí aparecen muchos pensamientos de autosabotaje. Uno dice, no, ¿cómo puede ser que estoy por viajar y empiezo, no sé, a soñar que me olvido la valija, que me voy Sí. sin coso, que me... es normal, o como te iba a decir, son efectos cognitivos de la ansiedad, hay muchos pensamientos, o decir, justo antes de hacer algo me voy a olvidar, me voy a quedar en blanco. Ojo, esto en niveles, digamos, lo podemos manejar, pero sí a veces no. Pasa mucho en la ansiedad ante examen, que de verdad todos estos mecanismos de autosabotaje a veces hacen que la persona sí tenga bloqueos y que no pueda llevar adelante algo por lo cual se sentía preparado hace minutos. Claro. Candela, ¿hay distintos tipos de ansiedad entonces? Hay muchos tipos de trastornos de ansiedad, pero digamos, como un paso anterior sería aclarar que ansiedad tenemos todos como respuesta natural, es lo que decimos la ansiedad adaptativa. Y sí podemos hablar de que hay una ansiedad que es la desadaptativa, que es cuando, bueno, alcanza niveles o se activa frente a situaciones que ya no tienen que ver con la supervivencia o el autocuidado. Porque como yo digo, y le decía a Ezequiel, está muy bien que yo sienta ansiedad si alguien me va a robar o si recibo una noticia trágica. Ahora, no es saludable que tenga esa misma señal o que tenga esa misma respuesta cuando no encuentro algo o cuando alguien me dice algo que no me gusta. Yo creo que la base de la ansiedad que no es saludable es que para mí es un peligro. Porque si para mí es un peligro la opinión ajena o lo que piensen los demás o que alguien se enoje, se me va a desencadenar ansiedad frente a todas esas situaciones y ahí yo ya no voy a distinguir lo que es un peligro real de irreal. Claro. Claro. Cande, que un poco también, uno es el mejor amigo de uno o el peor enemigo de uno. O sea, prácticamente o nos podemos repuntar a ser los mejores o nos saboteamos a ser los peores. Ante la circunstancia, ante quizás a esa persona que hoy siente que un nuevo hecho le puede generar este tipo de miedo,
¿Cuál es el alivio? ¿Cuál es el consejo que se le da a uno mismo o que se puede dar uno mismo con respecto a esta situación? Bueno, lo primero es por ahí todo lo contrario a lo que nos nace hacer, que es como manejar la ansiedad o controlar la ansiedad. Aceptar la ansiedad, yo creo que también lo que es la psicoeducación, o sea, el entender, el decir, bueno, pero esto no es una respuesta negativa, en realidad esto es una respuesta saludable de mi organismo que está percibiendo un peligro, y ahí para mí uno tiene que indagar mucho sobre sus miedos. ¿Sí? Yo también, por ejemplo, hay personas que tienen mucha ansiedad en sus vínculos de pareja, no sé, por ejemplo, si a mí me genera ansiedad que mi pareja salga de noche o con los amigos, y uno dice, pero eso no es un peligro real. Bueno, pero si tu miedo es que te traicionen o es que tal vez tu pareja elija a otra persona, sí te va a dar ansiedad. Entonces trabajar mucho cuáles son nuestros miedos, pero no querer evitar la ansiedad, porque la ansiedad es como la última puntita del iceberg, es como lo que se prende. Bien, así que bueno, Clau, creo que tuvimos 15 minutos de alivio total. Sí. Al momento de despejar las dudas, con que genera, y bueno, las noticias son lo que genera también un poco de estas incertidumbres. Totalmente. Tuvimos el paro de colectivos que al final, el día a día, y nos enojamos tanto con los empresarios porque lo anunciaban casi 2 horas faltaba a la medianoche, y esto también la gente necesitaba saber qué hacer, qué hago mañana. Y esto también generó una circunstancia quizás de una mala población enojada y cansada. Entonces también esto es saber qué podemos controlar y qué no. Así que te agradecemos, Cande, que hayas venido. Sí, gracias a ustedes por la invitación. Un tiempo. Gracias. Y bueno, así que bienvenida para cuando necesites. Obviamente nosotros uno de los tantos temas, Clau, que tenemos es justamente la salud mental. Totalmente. Y obviamente que vamos a seguir tratando muy de cerca porque nos quedó muchísima información en el tintero, Candela, así que te vamos a estar llamando nuevamente. Encantada, gracias. Bueno, muchísimas gracias.